Ya. Bien, bueno, nuestro primer tema que les he compartido, que ustedes ya lo tienen, es el tema materia. ¿Ya? La materia está presente en todo lo que nosotros observamos, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, nuestro lapicero, nuestro celular, nuestra computadora son materia, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos somos materia también, ¿ya? Entonces la materia está presente en todo lo que nosotros observamos, siempre nos está rodeando, ¿no? Siempre está rodeándonos la materia, ¿ya? Muy bien, bueno, ver la división de la materia, ¿no? Dice, la materia no es todo único, sino que se halla en porciones en la naturaleza y cada porción limitada de materia se denomina cuerpo, ¿no? Este se va a dividir mediante diferentes medios como mecánicos, físicos, químicos, nucleares y cósmicos, ¿no? Hasta llegar a la última división de la materia, que son los quarks, ¿no? Son unas famosas partículas que es la última división de la materia, ¿ya? Bueno, con la figurita que estamos observando vamos a comprender mejor de qué se trata esta división de la materia, ¿ya? Fíjense por acá, jóvenes, nosotros tenemos a un cuerpo material, ¿no? Que es materia, valga la redundancia, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizarle un proceso mecánico para poder dividirlo en partículas, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que vamos a dividir a este cuerpo, vamos a dividirlo en partículas, ¿ya? Mediante un proceso mecánico, ¿no? Vamos a romperlo, partirlo, ¿no? En partículas, ¿no? A ese cuerpo, ¿ya? Muy bien, entonces, tenemos nuestras partículas de ese cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizarle un proceso físico, ¿ya? Para poder seguir dividiéndolo, ¿ya? Para poder seguir dividiéndolo, ¿no? Entonces, si nosotros a estas partículas les aplicamos un proceso físico, vamos a obtener moléculas, ¿ya? Vamos a obtener moléculas de ese cuerpo, ¿no? Muy bien, tenemos nuestras moléculas ya, ¿no? Si queremos seguir dividiéndolo, podemos seguir dividiendo a nuestras moléculas, ¿no? Pero para poder seguir dividiéndolo, debemos aplicarle un proceso químico, ¿no? Llamado también medio químico, ¿no? Muy bien. Entonces, para poder dividir a la molécula, vamos a aplicarle un proceso químico, ¿no? Entonces, obtenemos los famosos átomos, ¿no? Los famosos átomos de ese cuerpo, ¿no? Muy bien, ahora, nosotros podemos seguir dividiéndolo, ¿no? Pero para poder seguir dividiéndolo, ahora ya debemos aplicar un proceso nuclear, ¿no? Llamado también medio nuclear, ¿no? Para poder dividir a nuestro átomo, ¿no? Entonces, aplicamos un proceso nuclear y obtenemos las partículas subatómicas fundamentales, ¿ya? Que bueno, ¿cuáles son las partículas subatómicas fundamentales, jóvenes? Bueno, eso ya lo hemos, bueno, sobre todo con sus compañeros de primero C, ¿no? Eso ya lo habíamos conversado el 2022, ¿no? Bueno, las partículas subatómicas, jóvenes, son los protones, son los neutrones y son los electrones, porque están presentes en cualquier átomo, siempre, ¿no? Cualquier átomo que nosotros tengamos siempre tendrá protones, tendrá neutrones y tendrá electrones, ¿no? Por eso son las partículas subatómicas fundamentales, ¿ya? Entonces,
mediante un proceso nuclear dividimos a nuestro átomo en las partículas subatómicas fundamentales, que son los protones, los neutrones y los electrones, ¿no? Ahora, nosotros podemos seguir dividiendo a los protones, neutrones y electrones. Sí, sí podemos seguir dividiéndolo, pero para poder seguir dividiéndolo debemos aplicar un proceso cósmico, ¿no? Llamado también medio cósmico, ¿no? Y obtenemos las famosas partículas llamadas quarks, ya que vamos a resaltarlo de color turquesa. Ya son unas famosas partículas que constituyen, ¿no? Conforman a los protones, a los neutrones y a los electrones, ¿ya? Son quarks, cuerpo, ¿ya? De ese cuerpo. Muy bien, jóvenes. Entonces, como verán, de esa forma nosotros dividimos a un cuerpo macroscópico, ¿verdad? A, a cuerpos microscópicos, ¿no? De esa forma realizamos la división de la materia, ¿no? Mediante diversos procesos, ¿no? Procesos físicos, químicos, nucleares, ¿no? Dividimos a la materia, ¿no? De un cuerpo macroscópico pasamos a cuerpos microscópicos, ¿no? De esa manera, ¿no? Mediante diversos procesos vamos dividiendo a la materia, ¿ya? Mediante diversos procesos es que vamos dividiendo a la materia, ¿no? Muy bien, entonces, de esa manera, jóvenes, se da la división de la materia, ¿no? De esa forma es que nosotros obtenemos a los famosos átomos y a las partículas subatómicas fundamentales que son los protones, neutrones y electrones, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Por acá voy a colocarlo para que ustedes lo tengan presente, ¿ya? Las partículas, a ver, vamos a colocar para que ustedes lo tengan presente. Las partículas subatómicas, ¿cuáles son, profesor? Bueno, son los protones, ¿ya? Protones, son los neutrones también, ¿ya? Neutrones. Y bueno, finalmente los electrones, ¿no? Los electrones, ¿ya? Son las partículas subatómicas fundamentales. ¿Por qué? Porque están presentes en cualquier átomo, siempre. Cualquier átomo que nosotros eh, tomemos siempre tendrá protones, neutrones y electrones. Siempre, ¿ya? Siempre tendrá protones, neutrones y electrones, ¿ya? Bueno, protones, como ya sabemos, jóvenes, tienen carga positiva, ¿no? Neutrones no poseen carga, por eso se les llama neutrones, porque tienen carga neutra, ¿no? No poseen ni carga positiva ni carga negativa, ¿no? Son neutros, ¿no? Neutrones. Y finalmente los electrones, que bueno, como sabemos, tienen carga negativa, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, de esa manera, fíjense, ustedes se da la división de la materia, ¿no? De un cuerpo macroscópico pasamos a partículas, ¿no? De las partículas pasamos a las moléculas, de las moléculas pasamos a los átomos, ¿no? Y de los átomos pasamos a las partículas subatómicas fundamentales, que bueno, como sabemos son los protones, neutrones y electrones, ¿no? Y finalmente pasamos a los famosos quarks, que son los que constituyen a los protones, neutrones y electrones, ¿no? De esa manera, jóvenes, realizamos la división de la materia mediante diversos procesos, ¿no? Procesos físicos, químicos, mecánicos, ¿no? Nucleares, ¿no? Mediante diversos procesos vamos dividiendo a la materia, ¿no? Muy bien, como verán es algo sencillo, no es nada difícil de comprender, ¿no? No es nada difícil, ¿no? Muy bien, bueno, jóvenes, ahora pasamos a la clasificación de la materia que se da en dos grupos, ¿ya? La materia, jóvenes, se suele clasificar en dos grupos, ¿no? Por un lado, tenemos a las sustancias,
¿ya? Vamos a resaltarlo de color amarillo, ¿ya? Por un lado tenemos a las sustancias y por otro lado tenemos a las mezclas, ¿ya? De esa manera se da la clasificación de la materia en esos dos grupos, en sustancias y en mezclas, ¿ya? Muy bien, dentro de las sustancias encontramos a los elementos, ¿ya? Encontramos a los elementos y a los compuestos. Así se clasifican las sustancias en elementos y compuestos, ¿ya? Mientras que las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas, ¿ya? Y en mezclas heterogéneas. De esa manera se da la clasificación de las mezclas, ¿ya? Entonces, esa parte es necesario que también nosotros lo identifiquemos plenamente, ¿no? De qué manera se da la clasificación de la materia, se da en dos grupos, ¿verdad? Se da en sustancias y en mezclas, ¿no? Dentro de las sustancias tenemos a los elementos y a los compuestos, ¿no? Y dentro de las mezclas, bueno, tenemos a las mezclas homogéneas y a las mezclas heterogéneas, ¿no? De esa manera se clasifica la materia, ¿ya? Ese mapa conceptual que estamos observando es sencillo también y ahí nos resume la clasificación de la materia, ¿no? Cómo se clasifica la materia. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos a empezar a mencionar a las sustancias, ¿no? Vamos a empezar a estudiar a la primera clasificación de la materia, que son las sustancias, ¿ya? Leemos, a ver, acerca de las sustancias. Dice, es toda variedad definida de materia, ¿no? Es toda variedad definida de materia que se caracteriza por poseer las mismas propiedades específicas, ¿ya? Se caracteriza, dice, por poseer las mismas propiedades específicas, ¿ya? Esa es la característica, jóvenes, de las sustancias, ¿no? Poseen las mismas propiedades específicas, ¿ya? Muy bien, dentro de bueno, vamos a resaltarlo para que ustedes lo puedan tener presente, ¿no? Las sustancias se caracterizan por poseer las mismas propiedades específicas. Ya vamos a resaltarlo porque esa es la parte central, ¿no? De esta definición, ¿no? Muy bien, entonces ahí resaltamos, ¿no? La característica de las sustancias, ¿no? Se caracterizan por poseer las mismas propiedades específicas, ¿no? Muy bien, dentro de las sustancias jóvenes, como ya sabemos, tenemos a los elementos y a los compuestos, ¿ya? Elementos, dice, sustancias simples que ya no se pueden descomponer por procedimientos químicos. Solo poseen un tipo de átomo, ¿ya? Solo poseen un tipo de átomo, ¿ya? Esa parte es muy, pero muy importante, ya vamos a resaltarlo también, ¿ya? Solo poseen un tipo de átomo. ¿Qué significa eso? Significa que si, por ejemplo, contiene carbono, solamente debe de poseer carbono, nada más, para que sea elemento, ¿no? Si por ejemplo, nuestra sustancia posee, por ejemplo, oxígeno, solamente debe poseer oxígeno, ¿no? Para que sea elemento, ¿no? Si, por ejemplo, nuestra sustancia posee nitrógeno, por ejemplo, solamente debe poseer nitrógeno para que sea elemento, ¿ya? Solamente posee un tipo de átomo. Esa partecita debemos resaltarlo porque es muy importante, ¿ya? Solo poseen un tipo de átomo, nada más, ¿ya? Muy bien, mientras que los compuestos, dice, es todo lo contrario, ¿no? Dice, sustancias formadas por dos o más elementos, ¿ya? Son sustancias que están formadas por dos o más elementos químicos, ¿ya? Por ejemplo, si nuestra
sustancia posee, por ejemplo, carbono, oxígeno, ¿no? Posee dos sustancias, ¿no? Que son carbono, oxígeno. Si, por ejemplo, nuestra sustancia posee nitrógeno y azufre, por ejemplo, ¿no? Posee nitrógeno y azufre, dos elementos químicos, ¿no? Si, por ejemplo, nuestra sustancia posee, por ejemplo, carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Posee tres elementos, ¿no? Carbono, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Poseen dos o más elementos, ¿ya? Eso es lo que debemos resaltar porque es la parte esencial, ¿no? Dice, sustancias formadas por dos o más elementos, ¿ya? Formadas por dos o más elementos, ¿ya? Esa es la parte central, ¿no? Esa es la parte central de los compuestos, ¿no? Están formados por dos o más elementos químicos, ¿no? Mientras que los elementos están formados por un solo tipo de átomo, ¿no? Si es carbono, solamente será carbono. Si es oxígeno, será solamente oxígeno. Si es nitrógeno, será solamente nitrógeno para los elementos, ¿no? Mientras que para los compuestos pueden ser más, ¿no? Puede ser, por ejemplo, carbono, oxígeno, dos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, carbono, oxígeno, nitrógeno, tres, ¿no? Y así, ¿no? Están formados por dos o más elementos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, esa es la gran diferencia, jóvenes, entre los elementos y los compuestos, ¿ya? Elementos formados por un solo tipo de átomo, mientras que los compuestos formados por dos o más tipos de átomos, ¿ya? Esa es la gran diferencia que nosotros debemos tener presente acerca de los elementos y los compuestos, ¿ya? Esa es la parte central, ¿ya? Que debemos diferenciar a los elementos de los compuestos, ¿ya? Muy bien, la segunda clasificación de la materia jóvenes son las mezclas, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, ¿no? La materia se clasifica en sustancias y en mezclas. Bueno, ya conversamos de las sustancias, ya mencionamos cuál es la característica de los elementos y cuál es la característica de los compuestos, ¿no? Ahora pasamos a las mezclas, ¿no? Dice lo siguiente, es la unión de dos o más compuestos o elementos, ¿no? En cantidades variables, ¿no? Donde cada uno de de los cuerpos conserva sus propiedades, ¿ya? Muy bien, entonces acá vamos a resaltar la parte que es esencial, ¿no? Que es esta de acá. La mezcla, ¿qué cosa es una mezcla, jóvenes? Es la unión de dos o más compuestos, pero también puede ser de dos o más elementos, ¿ya? Puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Muy bien, nuevamente, nuevamente. ¿Qué cosa es una mezcla? Es la unión, ¿no? De dos o más compuestos o dos o más elementos, ¿ya? Pueden ser compuestos o pueden ser elementos, ¿ya? Cualquiera puede ser, ¿no? Muy bien. Dentro de dentro de las mezclas jóvenes, nosotros encontramos a las mezclas homogéneas y a las mezclas heterogéneas, ¿ya? Cada una tiene sus características, obviamente, ¿no? Cada una tiene su característica típica, ¿ya? Por ejemplo, dentro de la mezcla homogénea, dice, es aquella donde no existen límites físicos entre sus componentes, ¿ya? No existen límites físicos entre sus componentes. Esa es la parte central que nosotros debemos resaltar de la mezcla homogénea, ¿ya? Es su característica principal, ¿ya? Que lo vamos a resaltar justamente ahora. No existen límites físicos entre sus componentes, ¿ya? Muy bien, y hemos citado algunos ejemplos muy, pero muy conocidos de mezcla homogénea,
¿no? Por ejemplo, la solución de azúcar en agua, ¿no? Cuando nosotros disolvemos azúcar en agua, ¿no? Otro tipo de mezcla homogénea es el aire, ¿no? También es un ejemplo de mezcla homogénea, ¿no? Ahí se están combinando diversos gases, ¿no? Como por ejemplo oxígeno, nitrógeno, ¿no? Son algunos gases que forman nuestro aire, ¿no? Lo que respiramos, obviamente, ¿no? Otro tipo de mezcla homogénea son las aleaciones, como por ejemplo bronce con el cobre, por ejemplo, ¿no? Cuando se combinan, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? También es un tipo de mezcla homogénea, ¿no? Muy bien. Eh, Dentro de la mezcla heterogénea, vamos a mencionar su característica principal. Dice, los componentes que la forman están separados por límites físicos. ¿Qué significa eso? Que sí existen límites físicos entre sus componentes, ¿ya? Es todo lo contrario a la mezcla homogénea, ¿no? Entonces, dice, los componentes que la forman, ¿ya? Están separados por límites físicos. ¿Qué significa eso? Significa que existen límites físicos en la mezcla heterogénea, ¿ya? Existen límites físicos entre la mezcla heterogénea, ¿ya? Y bueno, también citamos algunos ejemplos muy, pero muy conocidos de mezcla heterogénea, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos hielo flotando en el agua, ¿no? Ese es un ejemplo de mezcla heterogénea, ¿no? No se han terminado de combinar, ¿no? Líquidos no miscibles como aceite y agua, ¿no? Bueno, como sabemos, nunca se mezclan, ¿no? Siempre se los ve separados, ¿no? Entonces, se trata de una mezcla eh, heterogénea, ¿no? Otra famosa mezcla heterogénea, jóvenes, es arena y sal común, también, ¿no? También es un tipo de mezcla heterogénea, ¿no? No se mezclan tampoco nunca, ¿no? Están siempre separadas, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, esa es la característica de la mezcla homogénea y de la mezcla heterogénea. Mezcla homogénea. No existen límites físicos entre sus componentes, ¿no? Mientras que para la mezcla heterogénea sí existen límites físicos entre sus componentes, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre las dos, ¿ya? Y también debemos tener presente los ejemplos de mezcla homogénea, ¿no? Que hemos citado, y también los ejemplos de mezcla heterogénea que hemos citado también, ¿ya? Tengan presente también esos ejemplos que son los más conocidos, pero hay más ejemplos de mezcla homogénea y de mezcla heterogénea, hay más. ¿Ya? Nosotros solamente citamos acá las más conocidas, pero tengan presente que hay más ejemplos de mezcla homogénea y de mezcla heterogénea. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Bueno, vamos a quedarnos ahí por el día de hoy, porque bueno, como verán, ya nos ha ganado la hora. Ya para la siguiente semana, creo yo, vamos a estar regresando a la presentación.